Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que el equipo organizador de TV Robles nos ha planteado. Yo no había tenido la chance ya de escuchar la exposición del licenciado Pedro Espinosa. Pero primera vez escucho el de Francesca Tapia y la verdad es que da mucho gusto ver el trabajo que vienen llevando a cabo, sin duda, ¿no? En esta oportunidad me pidieron participar un poco no solo de mi mirada disciplinar, yo soy arquitecto, sino a partir del trabajo que se pudo llevar a cabo hace algunos años en el desarrollo del Plan Metropolitano de Lima, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima, Plan 2035, que se finalizó el año 2014, donde abordamos el tema del patrimonio desde varias perspectivas, ¿no? Así que voy a tratar de hacer unos 30 minutos, tenemos que hacer una explicación sucinta, pero sistemática de lo avanzado del propuesto. Siguiente. Para ello, siguiente. Esencialmente lo voy a desarrollar. La primera parte que es muy rápida, porque todos ustedes son grandes amantes y conocedores de Lima, pues haré algunas puntualizaciones rápidas para luego ver cómo se aborda eso dentro del componente de patrimonio digital. Y luego la segunda parte que es la permanente el componente y terminaremos con unas pequeñas reflexiones adicionales. Bien. Bueno, Lima, ciudad y patrimonio. Este es un plano que a mí me gusta mucho, es un plano que aparece en el libro de la evolución urbana de Lima de Juan Rollo y José Barbellela en 1945, donde se puede ver cómo la mancha urbana de Lima se va planteando. Pero claro, a mediados de la década del 20, todavía, por ejemplo, Lima no se la consideraba provincia de Lima, digamos, vinculada con la provincia del Callao, por lo tanto solo muestra la evolución de la mancha urbana en el caso de Lima, pero tampoco se plantea el escenario anterior a la Fundación Hispánica de Lima en 1535. Entonces, fíjense que comienza la evolución solo en 1535, que es una idea que está muy instalada todavía hasta varias décadas atrás del siglo XX. Siguiente. Siguiente. Al igual que mis colegas, yo haré unas puntualizaciones breves, no voy a abordar mucho, porque coincido con muchas de las cosas que han dicho. Solamente para señalar rápidamente con relación al tema del patrimonio, también lo más importante es que consideremos que estos bienes que poseemos y heredamos de nuestros antecesores podemos traspasarlo en herencia también. Estoy de acuerdo con el licenciado Espinosa cuando dice que el patrimonio es un constructo, es un artificio y por lo tanto termina siendo no inmutable, es relativo. Y de repente consideramos que era patrimonio, puede dejar de serlo, y lo que no era puede serlo, finalmente, ¿no? Está muy vinculado, estrechamente vinculado al espacio coordenado temporal, ¿no? Las coordenadas de espacio y tiempo. Y como implica valores y como visiones diferentes, es un concepto, por supuesto, relativo, no es absoluto. Y si lo vinculásemos con la definición de cultura, el doctor Alberto Martorell, como Perú discutiría definir cultura, porque en realidad uno trata de buscar una definición de cultura, puede encontrar 30 o 40, cada una mejor que la otra, ¿no? Pero en la política cultural es importante establecer y definir el objeto con el cual luego intervendremos. Esta es una que a mí me gusta mucho, este pensador latinoamericano Néstor García Campini, que habla de la cultura en su capacidad de producir fenómenos que comprenden, reproducen y finalmente transforman el sistema social. Por ello, las micropolíticas culturales o las políticas contraculturales son políticas culturales al fin y al cabo, ¿no? Y la cultura representa para el colectivo lo mismo que la personalidad, por ejemplo, para el individuo, ¿no? Es una marca que le permite pasar de un ser individual a un ser colectivo. Y entonces el patrimonio cultural terminaría siendo ese conjunto de elementos susceptibles de ser estimados por un ente social en su calidad de testimonio de la actividad humana, ¿no? La palabra clave aquí es estimación, o sea, es el valor, ese es el elemento importante. Siguiente. Como esa estimación, por lo tanto, es extrínseca al bien patrimonial, depende del estimador. Bueno, para el caso de Lima, rápidamente, siguiente, una más. Bueno, Lima es este espacio que el arquitecto Siriani llamaba constructo entre dos infinitos, el infinito horizontal y el infinito vertical. El vertical son las cordilleras de los Andes y el horizontal es una de Grau, el Océano Pacífico. Siguiente, la Bahía de Lima, como le llama el arquitecto Gunther, en el cual siguientes son 3 imágenes por diapositiva, una más, ¿sí? Donde
donde el hombre durante muchísimos años, miles de años, el limeño de la antigüedad ha ido transformando el territorio, que hay algunas de sus expresiones del mundo precolombino. Siguiente. Bueno, algunas más y tal, algunas ya las mencionaste. Nota siguiente. En el mundo virreinal también, ya a partir del siglo XVI, 2 clics más, por favor. Sí. Donde también se asienta a la carga, el capital cultural altísimo desarrollado en el mundo precolombino, se le suma el emplazamiento de la capital del virreinato más poderoso de Sudamérica y por lo tanto la ciudad más importante de Sudamérica y la segunda más importante junto con México en toda Hispanoamérica. Listo, siguiente. Que se expresa en una serie de manifestaciones artísticas de diversos calados y tipos. ¿No? Siguiente. Siguiente. Y en el mundo republicano, ¿no? La posibilidad de tener o de construir, lograr la independencia política del poder virreinal va definiendo la incorporación de nuevas influencias, ¿no? De otras relaciones como en este caso, ¿no? La implementación del cementerio patrimonial más importante de Sudamérica, el libro maestro, la quinta gira, en el desarrollo de algunos nuevos tipos de viviendas en los balnearios del sur, en barrancos, siguiente. O ya en el siglo XX, la implementación de nuevos tipos edificados vinculados a la RECO, la arquitectura de la ingeniería que venía de Europa, o tratar de responder qué es lo que era peruano desde el arte, en el caso del neoindigenismo, en este caso específicamente el neoperuano, con una fachada de neoindiquera futuro. Siguiente. Pero esa Lima, siguiente, una más. Sí. Esa Lima nos representa unos escenarios y unos desafíos muy importantes, ¿no? Estamos hablando de un territorio que es una megalópolis, casi tenemos 10 millones de habitantes, estamos entre los 25 territorios metropolitanos más poblados del mundo y probablemente en los 15 años vamos a estar entre las 10 más pobladas del mundo, ¿no? Es probable que entre esas 10 la única ciudad que pueda superar esa brecha con esta top 10 sea Tokio, es probable en los próximos 25 años. Todas las demás son ciudades de lo que se conoce como tercer mundo. Lima va a ser una de ellas. Y en ese contexto pues tenemos una ciudad de depredado de sus 3 valles, 2,5, que es más o menos lo que nos queda, es algo más o menos conservado ni el Chillón ni el Rímac, sobre todo el del Brin, ¿no? Con una ciudad que tiene estos vestigios centenarios, en algunos casos milenarios, y lidia con la dinámica de la ciudad actual y con un centro histórico que es patrimonio mundial. Siguiente. Siguiente. ¿Dónde el mundo? Bueno, exacto. Donde vamos encontrando lo que mencionaba el decreto José Bengolea, el logro de una arquitectura moderna sin una modernización de la sociedad, en el caso del magnífico edificio del ex Ministerio de Educación en la avenida Cali, pero con una preferencia, efectivamente, una serie de prácticas sociales que le dan sentido a sus espacios patrimoniales en un contexto de situaciones de personas de pobreza extrema, ¿no? que son realidades muy próximas al patrimonio. Siguiente. Son como 4. Ahí. Sí. En ese contexto, esta ciudad, esta realidad que hemos ido definiendo rápido, posee una zona que está inscrita en la lista del patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio mundial por UNESCO, en su condición de centro histórico. Eso significa en su condición de asentamiento humano vivo, vivísimo, diríamos para el caso de Lima, sumamente dinámico y activo, donde la gente estudia, trabaja, se enamora, se pelea, protesta, compra, vende, roba, se reproduce. Un centro histórico fuertemente condicionado por una estructura física proveniente del pasado, sin ninguna duda. Basta caminar, como le gustaba decir a mi profesor, que paz descanse, Eugenio Nicolini, basta caminar por las calles del centro de Lima para darse cuenta que esta era la capital del virreinato más importante de Sudamérica, solamente con las calles, no digamos los edificios, solamente con las dimensiones y la calidad de su espacio público. Y es reconocible como representativo de la evolución del pueblo, sin ninguna duda. Si uno analiza, por ejemplo, el centro histórico en términos de la construcción pública, local, municipal, se da cuenta que es esencialmente la ciudad amurallada, la ciudad anterior a 1872, el pasado, donde luego en lugar de muralla aparecen pues estos paseos afrancesados. Esa es la Lima que genera la representación de una serie de momentos y fantasías.
imagen del centro histórico y de la zona patrimonio mundial en sombreado. Siguiente. Esta ciudad, esa es una hipótesis que plantea el arquitecto Juan Butro, planteaba en paz descanse el arquitecto Butro, se preguntaba cómo sería Lima antes de la llegada de los españoles, y vemos interesante es las constantes del río y el emplazamiento cerca de la actual Plaza de Armas, pero sobre todo identificar, fíjense, cuando hay dos líneas delgadas que son los caminos y si tiene una línea gruesa negra en medio que vendrían a ser las acequias, ¿no? De hecho, hace poquito acaba de publicar Félix Asaúro otra información sobre el tema de los canales muy interesante, que son expresiones de ese proceso transformador del hombre limeño en su territorio occidente, ¿no? Y que luego se confronta con la ciudad ideal, que era lo que se pretendía hacer en Lima, y da como resultado siguiente, listo, ¿no? En un híbrido, un mixto, un elemento que compone a través de ciertas persistencias, va definiendo otra morfología, siguiente, y que va generando nuevos barrios, por ejemplo, al otro lado del río, el barrio San Lázaro, el Rímac, o hacia la zona de Barros Altos, el reducto, ¿no? el reducto de indios del pueblo de Santiago cercano, siguiente. Y que luego en Monte tiene una montaña, pero una muralla maravillosa que la acompañó casi 200 años, ¿no? De fines del 17 hasta casi la Guerra del Pacífico, donde vemos que hay una densidad importante en la zona de la Plaza de Armas y unas zonas agrícolas en los bordes casi, ¿sí? Y que ya luego con muralla, como les digo, va adquiriendo pues, estos paseos afrancesados, de los cuales se aprovecha algún empresario extranjero, ¿no es cierto? Y va generando nuevos tipos de ciudad en los bordes, ¿no? En la prima, sobre todo. Y luego también en la Victoria. Y este plano es interesante, es un plano axonométrico, o sea, tridimensional, de 1924, donde vemos que el continuum urbano pues, va ocupando nuevos barrios, ¿no? La zona de la Victoria, la zona de Santa Beatriz, y hay una serie de desarrollos hacia el Callao, hacia la zona de la Magdalena, etc. Y lo que tenemos en la actualidad, entonces el centro histórico, hay una foto de Wheeler que ustedes han visto analizar, siguiente, donde vemos justamente a más detalle, siguiente, ¿no? Varias de las características que van definiendo en este centro histórico vivo, en este patrimonio utilizado, resignificado, siguiente, donde hay continuidades y cambios, ¿no? Porque el centro histórico, la ciudad, esencialmente continuidad y cambio al mismo tiempo, o sea, hay permanencias y transformaciones, siguiente. En ese contexto, ¿cómo abordar el componente de patrimonio unificado en un plan metropolitano de desarrollo urbano? Bueno, lo primero es que esto no es un plan sectorial, esto no es un plan de cultura de nivel nacional, regional o local, sino es un componente más, al igual que el de la vialidad, la vivienda, la gestión ambiental, la gestión de riesgos, que es un plan metropolitano de desarrollo urbano, un plan urbano, ¿no? Para una escala metropolitana. Entonces, lo que nos planteamos, siguiente, es definir algunas características que puedan entender cuál es el rol que debería jugar el patrimonio edificado en el contexto de la ciudad, en el contexto de la metrópoli, de planear la ciudad, pensar la ciudad. Y para ello definimos algunas componentes o aspectos, como identificar las características como la amplitud del concepto patrimonial, su dispersión territorial, problemas de pérdida de funcionalidad y uso, aspectos de eficiencias en la gestión del patrimonio edificado, y a carencias de mecanismos o dispositivos legales y financieros a favor de este patrimonio. Bueno, en base a algunas características, estas son las fuentes que nos alcanzó el Ministerio de Cultura, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, trabajaba, por ejemplo, la doctora Paloma Carcedo, el licenciado Mario Víncula, y como apoyos también de las comisiones de patrimonio, Colegio de Arquitectos del Perú y la Universidad de Lima, fuimos construyendo una data, en este caso cuantificable, ¿no? Entonces, en el momento que hice el estudio, yo participé en un año más o menos de trabajo en el plano y luego continuó algunos meses más hasta que terminó la gestión, yo estuve asesorando en la parte final. Lo que se conoce como patrimonio arqueológico, se conoce, mis colegas ya lo han dicho y tal, es una denominación operativa, en realidad es patrimonio prehispánico, cuando en Perú decimos patrimonio arqueológico es el periodo precolombino.
¿no? Porque la disciplina arqueológica, le he mostrado a Pedro, se puede utilizar a nivel industrial, moderno y tal. Pero en Perú la normatividad y institucionalidad patrimonial peruana, cuando decimos patrimonio arqueológico, patrimonio prehispánico. Y de hecho le dicen patrimonio histórico a lo que es posterior a lo prehispánico, ¿no? Que es la republicana. Y a ello le hemos incorporado algo que denominamos patrimonio contemporáneo a partir de los documentos del DOCOMOMO, que es el Consejo que vela por el patrimonio del movimiento moderno, y las comisiones del patrimonio público, ¿no? 447 bienes, 1650 en el caso del patrimonio terrenal republicano y patrimonio contemporáneo 212. Ahora estas cifras es mucho o poco, depende, ¿no? Depende cuando las comparamos. Siguiente. Por ejemplo, si comparamos el patrimonio terrenal republicano por departamentos, Lima posee más o menos 35% de todo el país. ¿No? O sea, el departamento de Lima, un departamento sobre 24 posee 35% de los bienes productivos. Sobre 5.064 hay 1.792 incorporando la provincia de Lima, el Callao y todas las otras provincias, ¿no? Cañete, Yauco, Tacatán, etc. ¿no? Siguiente. Si hiciéramos el mismo ejercicio dentro del departamento de Lima, ¿cómo irían las provincias de Lima y el Callao, que conforman Lima metropolitana? Pues la provincia de Lima tendría casi el 80%, 70%, y la provincia del Callao tendría 13%, más o menos, ¿no? Es decir, entre las dos estamos hablando de más o menos el 93% de todo el departamento de Lima, ¿no? Si tradujésemos ese 35% que tuvimos inicialmente y le aplicásemos el coeficiente del 92%, estaríamos hablando que Lima sería más o menos 32, algo un poquito más del 32% de todo el país. Solo la provincia de Lima y el Callao. De todo el Perú sería más o menos 32%. Siguiente. Si ese mismo resultado, el patrimonio colonial republicano, patrimonio histórico, según el Ministerio de Cultura, lo planteásemos en términos de las zonas interdistritales, que es una propuesta que planteó hoy el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima en 2025, que divide todo Lima metropolitano, incluyendo por supuesto el Callao, las dos provincias, que casi 50 distritos, en 5 partes: Lima Norte, Este, Sur, el área central metropolitana y el Callao, serían las 5 áreas interdistritales. Veríamos que hay una fuerte concentración en Lima Centro, pero esencialmente vinculado a un patrimonio de vivienda, esencialmente arquitectura civil doméstica, como le llaman, donde hay 1.200 más o menos de esos 1.600. Y en el caso de Callao también hay una fuerte concentración, y en la Lima periférica, Lima Este, Norte, Sur, las cantidades son bastante menores. ¿Sí? Si hiciéramos ese mismo ejercicio, pero ya vinculando el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico del Renal Republicano, lo que veremos es que hay un cuantioso patrimonio del Renal Republicano en el área central metropolitana, Lima Centro, y más bien importantes presencias de bienes arqueológicos en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. Siguiente. Y eso tiene sentido un poco porque si pudiéramos cartografiar, por ejemplo, la presencia de las zonas monumentales, que es esencialmente donde se encuentran estos bienes y ambientes urbanos monumentales, veremos que buena parte de las zonas monumentales se encuentran en el área central metropolitana, ¿no? Lima, Centro Histórico de Lima, Rima, ¿no? Barranco, por ejemplo, Pueblo Libre, por hablar de alguno de ellos, ¿no? Siguiente. Y eso va generando un área importante de concentración, o sea, la identificación de los patrones, la ocupación, la territorialización de ese patrimonio, pues es el área central metropolitana, que tiene además la zona que está inscrita como patrimonio mundial, y buena parte de las otras zonas monumentales que he mencionado, que se encuentran justamente ahí. Siguiente. Si tuviéramos que hablar más bien del patrimonio prehispánico, lo que encontramos es que hay como dos grandes patrones en Lima metropolitana. Un patrimonio que en el plan denominamos patrimonio fragmentario, que es un patrimonio que se encuentra sobre todo en la zona central y parte de la provincia del Callao. Es un patrimonio que está catalogado, inventariado, sobre el cual hay una serie de publicaciones importantes y valiosas, pero muchas veces por el avance de la especulación inmobiliaria, el avance del desarrollo inmobiliario, se ha fragmentado, se ha dividido. En algunos casos ese patrimonio es una tapia en un muro de barrio, por ejemplo, ¿no? En algunos casos tenemos experiencias como Mateo Salazar, con experiencias excepcionales y patrimonios bastante más completos, pero aún así ha sido afectado tremendamente. Me parece, creo que el último mordisco que se llama de otro lado, que es la Plaza de la Bandera, me parece, ¿no? Hacia los inicios
principios de los 80, me parece. Y luego tenemos en las zonas periurbanas, fíjense que hay otro tipo de patrimonio, que es un patrimonio que está menos estudiado, ¿no? Del cual tenemos mucho menos referencia, pero bastante más completo, abandonado, pero bastante más completo porque por el tema de las pendientes o la ausencia de la accesibilidad vial se ha mantenido en un estado en coma, digamos, ¿no? Siguiente. Si vinculásemos, por ejemplo, el tema de los sitios precolombinos, sitios arqueológicos en función de su situación legal, el escenario sigue siendo polarizado. Tenemos un patrimonio en la zona central, en el cual, como ya he mencionado, hay una serie de iniciativas, informaciones, emprendimientos vinculados a que hacen más factible su tratamiento en términos de saneamiento legal, y otro patrimonio en el cual tenemos mucho menos información, pero que está más intacto físicamente. Siguiente. Y fíjense en una de las cosas interesantes del trabajo del plan metropolitano es que al generar una base de datos de la ciudad podemos hacer cruces permanentes, ¿no? En el anterior cruzamos con el Ministerio de Cultura con la cartografía que teníamos de los polígonos en el plan 2035. Pero si cruzásemos, por ejemplo, el conjunto, el sistema vial que tenemos en Lima Metropolitana con relación al tema de los sitios arqueológicos, veríamos que hay un patrimonio que está en verde, ¿no? No sé si desde lejos de repente no se ve, pero hay un degradé que va desde verde hasta un rojo muy oscuro, casi granate, ¿no? Entonces, los colores más claros, como el verde o el amarillo, hablan de un patrimonio que tiene un nivel de accesibilidad vial mucho más importante. Es un patrimonio que, digamos, tiene una capacidad, hay una infraestructura que lo acompaña de una manera significativa, ¿no? En esa línea debo destacar un poco, por ejemplo, el trabajo que hizo la Gerencia de Cultura, trabajar estos planos de huacas de Lima muy interesantes, porque además de cartografiarlas, las referenciaban con los recorridos, por ejemplo, del tren eléctrico, del metropolitano, y eso desde la lectura de una ciudad hoy, no la ciudad de hace 500 o 1000 años, la ciudad de hoy, ayuda a aproximar justamente, ¿no? Y más bien los bienes arqueológicos que se encuentran en la Lima periurbana tienen niveles de accesibilidad mucho menores, lo que habíamos hablado, ¿no? No se han mantenido por el mismo motivo, porque la accesibilidad no ha llegado, porque la pendiente del valle medio o alto es mucho más difícil que sea recorrido. El siguiente. Voy a volar. Bueno, este es un mapa de pobreza. Lo que hacemos es vincular los sitios arqueológicos en relación al mapa de pobreza. Y entonces nos descubrimos que efectivamente el modelo Mateo Salado y el modelo cubano no son replicables, porque cada uno de los sitios tiene contextos diferenciados. Entonces, lo máximo que se podría hacer ahí, que es lo que analizamos en el plan, es a partir de ciertas experiencias de políticas de patrimonificado, planes de desarrollo metropolitano, identificar ciertas categorías o ciertos agrupamientos patrimoniales que pueden generar solamente hasta nivel de lineamientos ciertas particularidades que podrían, digamos, ayudar a orientar casuísticas similares. Lo máximo que podría. Siguiente. Lo mismo, vincular, fíjense, con las herramientas geográficas, ¿no? Que le dan radios o buffers, por ejemplo, poníamos los sitios precolombinos y trazábamos radios para identificar las instituciones educativas, ¿no? Entonces, eso es muy importante para definir el mapeo de los actores, ¿no? O sea, los actores hay que decir dónde están. Y la mayor densidad de actores, en este caso instituciones sustantivas, generaba una información importante para luego priorizarlas de cara a su implementación y gestión. ¿Sí? Bueno, eso nos da esencialmente dos grandes escenarios gestionarios: el escenario de la zona central, un patrimonio importantísimo del siglo XVI para adelante, y con un patrimonio precolombino fragmentario, y otro patrimonio más bien de la zona periurbana, un patrimonio en mejores condiciones, abandonado, con poca referencia legal y tal, poca accesibilidad, y con ciertos elementos de menor cantidad en el tema republicano. Siguiente. Bueno, desde el punto de los marcos de gestión y administración, pues mire, la verdad es que en realidad si uno analiza los dispositivos legales que tenemos en nuestro país, que es increíble, los tres salieron en años consecutivos hace poco más de 10 años, la ley de patrimonio, la ley de gobiernos locales y la ley de gobiernos regionales, en realidad no ha habido ningún cambio estructural en el tema de la ley, ¿no? Porque las competencias de defensa del patrimonio son nacionales. Las obligaciones de los gobiernos locales y regionales son, como dice la ley, coadyuvar. Lo que hacen es complementar las competencias nacionales. De hecho, la ley misma dice que hay 3 entidades nacionales que son lo que llamamos de las competencias.
En ese sentido, algunos avances que se han podido lograr en municipalidades, un caso emblemático, que podemos discutir es el caso de Cuyana, se dan a partir de un convenio de cooperación interinstitucional donde la instancia nacional, en este caso el gobierno local distrital, establece un plan de trabajo conjunto y hay una cierta transferencia de competencias que se han logrado. Pero salvo esa situación de convenio, el año pasado se desmontó una iniciativa sumamente interesante que había que discutirlo un poco mejor, pero valiosa, que iba en esa línea, excepto por eso no había absolutamente ninguna modificación significativa estructural en ese marco. ¿Sí? Igual en el caso de los mecanismos legales y financieros, pues sin ninguna duda no ha habido ningún tipo de modificación significativa, importante en la creación de dispositivos profinanciamiento, digamos, pero de cantidades significativas en temas del patrimonio. Tal vez algo muy valioso que vale la pena mencionar, si me permiten 2 o 3 minutos ya para rematar, es la aparición de la experiencia de Miraflores con el trabajo de un dispositivo urbano que se llama transferencia potencial de desarrollo de edificabilidad, por el cual identificar ciertas zonas especiales y se les da un tratamiento especial compensando a los propietarios que tienen restricciones en el aprovechamiento de su propiedad privada con una serie de bonos en el interior del distrito. Esa iniciativa quedó trunca porque bueno, la idea entraba en colisión con los intereses metropolitanos. Entonces, cuando surge la ordenanza de transferencia y edificabilidad en diciembre del 2014, casi terminando la gestión anterior, pues que es una súper buena noticia para la ciudad porque le da una escala metropolitana a la experiencia distrital de Miraflores, que no tiene más de 20 monumentos, ¿no? Y hemos visto que Lima tiene solamente en el patrimonio de la Unión Republicana más de 1600. O sea, en el momento de manejar el tema metropolitano faltaba la reglamentación, que es normal para una ordenanza, ¿no? Lamentablemente el reglamento ya coge la gestión actual y entonces ese dispositivo ha sido lamentablemente encarpetado, pero existe. El marco normativo existe. Siguiente, bueno, algunos temas de las propuestas rápidas. Entonces, la idea era definir ciertas premisas del trabajo, definir los lineamientos de la acción pública propatrimonial, definiendo algunas unidades metropolitanas de gestión, jerarquizando los bienes y definiendo agrupamientos territorializados para la gestión y algunos modelos de gestión propatrimonial. En esa parte es cuando, digamos, el plazo queda porque tal solo se plantean algunas líneas. Siguiente. Revisando la bibliografía que teníamos a mano, el trabajo de Roger Rabines, Sergio Augusto, el inventario de la Fundación FOB, siguiente. Revisando los planes que teníamos a mano desde los 80, 90, siguiente. Y el marco normativo, siguiente. Y identificando, son 2 diapositivas más, nada más, no se terminó, ¿no? Fíjense, identificando de una manera cartográfica los bienes por procedencia cultural y agregándole los bienes contemporáneos con valor patrimonial, es decir, el patrimonio del siglo XX, que está tan poco protegido, ¿no? Siguiente. En ese contexto lo que definimos es que las características de Lima que hemos visto dan para la creación de un modelo específico de Lima. Lima en este momento no tiene una dirección desconcentrada. El Callao, que es provincia, sí tiene, ¿no? Pero la provincia de Lima no tiene una dirección desconcentrada, con el patrimonio que tenemos, no tiene una cosa. Nosotros tenemos que gestionar a nivel nacional, ¿qué sentido eso, no? Entonces, la cantidad de patrimonio que tenemos da como para crear un sistema metropolitano de gestión de patrimonio edificado que puede revertirse en función de estas unidades territoriales, que son las áreas interdistritales. Entonces, en lugar de tener direcciones desconcentradas, tendríamos direcciones metropolitanas de patrimonio en Lima Norte, Este, Sur, Centro y Interior. Y en ese contexto, siguiente. Hemos definido una jerarquización de los bienes patrimoniales, porque claro, el planeamiento estratégico lo que plantea, como también lo dijo Pedro, es que tenemos más de 2.000 bienes, no tenemos presupuesto público para recuperar más de 2.000 bienes. Y en esos 2.000 bienes incluyo las zonas monumentales y además el centro histórico de Lima. Si pudiéramos cuantificar cuántos arquitectos y arqueólogos tenemos solamente para Lima, yo no sé si tendremos 30 o 40 en el Museo de Cultura, tal vez 20, ¿no? Digamos 40. Si tenemos 40 y más de 2.000 bienes, a cada uno le toca 50. Esa batalla está perdida. No se puede ganar una batalla en esos términos, evidentemente. Entonces hay que tener otra política que pueda generar recursos y participación ciudadana y iniciativas de lo privado. En este caso, entonces, nuestra función desde el plan era tratar de reconocer no los valores académicos o los valores científicos, históricos de cada uno de esos monumentos,
sino cuál es la potencialidad de ellos como agentes de desarrollo urbano, ¿no? Cómo ellos podrían desencadenar y tal. Entonces, a través de variables como tamaño, demanda turística, valoración científica, establecimos una jerarquización de bienes de potencial metropolitano, zonal y local. Siguiente. Y luego, siguiente, la definición de los agrupamientos territoriales en función de variables como la densidad patrimonial, la accesibilidad, la proximidad territorial, la precariedad urbana o el entorno del ordenamiento territorial, para generar tipos de agrupamientos territoriales como conjuntos culturales centrales, periféricos y culturales a nivel de valle, como históricamente se han venido integrando, ¿no? Entonces hay un mapeo donde esos agrupamientos territoriales aprovechan la asociatividad para generar, desencadenar procesos de recuperación patrimonial al servicio de la ciudad. ¿Siguiente? Sí, okay. Son dos dispositivos. Son imágenes. Son esas fotos. Ya. Miren, en este caso son casuísticas internacionales. Me ha tocado la suerte un poco de vivir y estudiar en otros lugares, ¿no? O trabajar. ¿No? México, por ejemplo, el Palacio de las Bellas Artes, que se está recuperando en el contexto del espacio público, una intervención hipermoderna de la Oficina de las Mirales en Barcelona, en el mercado de la Boqueira. Proceso de iluminación en la noche del puente sobre el río Danubio en Budapest, en Hungría, ¿no? Desde el Buda, del Cerro Buda. O, por ejemplo, la recuperación, esta es una feria de manga y anime, ¿no? En un torreón protector de los valles del sur en la ciudad de Valdivia, ¿no? En el sur de Chile. Siguiente. Y algunas experiencias súper valiosas, algunas ya las han mencionado ahí, por eso los felicito. ¿No? Bueno, ahí es uno de los sobrevivientes de los grafitis luego borrados, cine, pero no necesariamente precolombino o Villa Fiesta, sino grandes clásicos del cine de todos los tiempos, de la cultura máxima del arte en los sitios precolombinos, ¿no? También la celebración de iniciativas desde lo escolar, desde las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, en este caso creo que es en Fortaleza de Campoy, y por ejemplo, ¿por qué no?, la recuperación de los espacios públicos con actividades contemporáneas en este caso en un ambiente urbano monumental como el parque de disposición, ¿no? Solo para cerrar la reflexión, pues el patrimonio es nuestro, tenemos derecho a ser felices con él, a utilizarlo, ¿no? Y los lineamientos, como han podido observar en el caso de la ciudad, pasan a entenderlo como agente o palanca de desarrollo urbano. En la medida que se encuentren de esa manera, podremos sumar más aliados a esta monumental. Gracias.